Hola chicos, esta semana vamos a hablar sobre los modificadores en el uso de distintos objetos en Blender. Como saben, ustedes pueden hacer transformaciones o ediciones de un objeto, digamos en este caso un cubo, el cual si entramos en modo edición, digamos, que es donde hay las transformaciones más fuertes, nosotros digamos que tomamos una cara, insertamos otra cara, extruimos, digamos que tomo un borde y lo extruyo también, y esto pues digamos que le genera otra cara. Todas estas transformaciones que hice dentro de edición de Maya, modo de edición, y fíjense que pues deformó básicamente nuestro objeto primitivo, que era el cubo, y no tenemos forma de verlo en su forma original, ¿cierto? De verlo en su manera, en su composición original, disculpen. Sino que simplemente nos tocaría pues hacer control Z, pero eso es un poco quita tiempo, por así decirlo, y no siempre Blender va a guardar todas las información del control Z, tiene su límite. Entonces para eso están los modificadores, los cuales modifican la geometría de una figura, de un objeto, pero de forma no destructiva, que fue lo que acabamos de ver ahorita, sino de una forma más pasiva, por así decirlo. Estos son los modificadores dentro de este ítem que se encuentran acá a la derecha. Entonces dentro de modificadores existen varias categorías como son editar, generar, deformación, normales y dinámicas. Nosotros vamos a ver más que todo lo que son las de generación y de deformación algunas cuantas hoy, y ya las dinámicas las vamos a dejar para unas clases más adelante cuando tienen que ver más que todo con animación. Entonces hoy vamos a ver lo que son las de dentro de generación. Tenemos por ejemplo repetir, y tenemos esta opción que salió hace recientemente, por así decirlo, que es repetir obsoleto. Entonces dentro de repetir, fíjense que nosotros podemos básicamente crear múltiples copias de una geometría de entrada, que en este caso vino siendo el cubo, y las organizamos en un patrón ya sea lineal, como pueden ver aquí, o puede ser circular, o puede ser con respecto a una curva que nosotros hayamos dibujado anteriormente. Por ejemplo, si tengo una silla y quiero distribuirla de forma lineal, porque digamos que quiero hacer una mesa y tiene varios puestos de trabajo, entonces con repetir linealmente, aquí en este caso estoy ubicando que son 3 sillas, podemos ver que están básicamente pegadas unas con las otras porque nuestro factor de desplazamiento viene siendo 1, que básicamente es como ponerla, sí, básicamente pegarla una con la otra. De igual forma esto nosotros podemos modificarlo, aumentarlo, se aumenta el espacio entre los objetos repetidos, duplicados. De igual forma también podemos modificar esto con respecto al eje Y, fíjense aquí, y nótese que cuando hacemos estos cambios van a hacerse uno con respecto al anterior, este con respecto a este, no se van a mover. Digamos que si les pongo aquí factor 2 en Y, no es como que estas dos sillas se van a mover 2 unidades hacia acá atrás, no, sino que se va a mover esta con respecto a esta, factor 2, y esta con respecto a esta, factor 2, se va a mover en Y. Fíjense que estamos sobre el eje Y, se está moviendo en Y. De igual forma, también podemos hacer lo mismo con Z. Por ahora vamos a dejarlo en X. Y también tenemos otras transformaciones dentro de esta modificación de repetición, como es rotar en X, o rotar en Y o en Z. Digamos que le pongo 45 en Z. Fíjense que una con respecto a la otra van a rotarse 45 grados.
esta se rotó con respecto a esta 45 grados y esta con respecto a esta 45 grados. Ahora, si se fijan, y yo hago rotaciones en X, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo cierta deformación. ¿Por qué? Porque estas figuras yo anteriormente las hice, estas sillas las hice anteriormente y hice ciertas transformaciones dentro del modo de edición que estaba afectando tanto a X como a Y, más que todo, y por lo tanto realmente la geometría no está bien construida. Pero digamos que si por ejemplo aplicamos eso mismo a lo que es un cubo, fíjense que aquí sí se aplica un poco diferente. ¿Por qué? Porque está en su forma primitiva y realmente no tiene ninguna deformación ni en X, ni en Y, ni en Z. La forma, o sea, su geometría interna. Fíjense que aquí roté en X 15 grados y en Y 45 grados. Entonces se crean un orden totalmente diferente con respecto a la rotación. De igual forma también podemos hacer escala proporcional una con respecto a la otra y así en este apartado que tenemos acá. Podemos escalar lo que viene siendo en el eje X de cada uno de los objetos o en el eje Y o en el eje como tal que necesiten ustedes. Para que lo vean un poco más claro, fíjense que si lo mantenemos así todo igual y todo quieto, tanto la rotación como el desplazamiento, digamos que yo quiero que se vayan escalando en el eje X, fíjense que se va haciendo más grande. De igual forma esto yo lo puedo darle más espacio para que no se vea así. Y fíjense, si yo le pongo factor 2 de escala, esto quiere decir que este se escaló el doble que este, ¿cierto? Entonces digamos que si este estaba midiendo 2 metros, este está midiendo 4 metros en el X. Y este se escaló 2 veces con respecto a este. Entonces si este está midiendo 4 metros, este estaría midiendo 8 metros en el eje X. Lo mismo con el eje Y. O lo mismo con el eje Z. Ahora también tenemos otras opciones como son hacer la duplicación, la repetición, perdón, en modo circular. Entonces aquí lo primero, para que no nos volvamos locos viendo esto, es darle un radio sobre el cual se va a, aquí me estoy ubicando sobre la vista superior, un radio sobre el cual se va a hacer la distribución de esta array o esta repetición. Bueno, en algunos casos, como acabé de decir, en algunos casos de las versiones de Blender va a estar en inglés y no va a salir como repetición, sino como array, que viene siendo pues en inglés. Entonces lo que les decía es que yo aquí modifico el radio que necesito, en el cual se va a hacer la distribución. Aquí yo puedo poner la cantidad de objetos que se van a repetir, digamos 5. Entonces hay 5 cubos distribuidos en este radio de 3.88 metros. O puedo, digamos que si no quiero que la distribución se haga con respecto a la cantidad que yo le estoy diciendo que sean 5 y no con respecto a la distancia entre cada uno, él también puede hacerlo. Digamos que aquí si yo pongo distancia y le dejo que en 45 grados, entonces cada 45 grados va a ubicar una repetición, un duplicado. Entonces fíjense que aquí yo le pongo 5 y él se va a distribuir 5 de forma equilibrada. Pero si yo le pongo distancia y le doy en 45, entonces va a haber más cubos distribuidos cada 45 grados. O si yo le modifico esto y ya no quiero que sean 45 grados, sino digamos 90, ya la forma cambia. Fíjense que cada 90 grados va a haber un cubo. Esto nosotros también podemos cambiar como les digo, como la orientación de nuestra repetición. Si no quiero que sea en Z sino en Y, lo hacen
si no lo hace con respecto a Y, o lo hace con respecto a X. Y también podemos, bueno, yo me voy al método de cantidad, que es el que más me gusta. También podemos, no solamente que sea una distribución completa de un círculo, sino que también puede ser un arco. Entonces fíjense que aquí por defecto me está ubicando los 6 cubos que yo le dije en un arco de 180 grados. Que recordemos que 180 grados pues viene siendo la mitad de un círculo. Ahí me está distribuyendo los 6 cubos. Obviamente si yo le pongo más cantidad se van a compactar más. O si le pongo menos se va a ver de esta forma. O también le puedo yo modificar aquí con respecto al ángulo que yo quiero que haga la distribución. Esta opción de arco normalmente se maneja para cuando queremos hacer una distribución en un radio menor a 360 grados. Entonces digamos que por ejemplo 270. Entonces de acá, desde el primer objeto hasta el último objeto, hay 270. En este arco estamos distribuyendo 3 cubos. O si yo le aumento, pues digamos que son 4 cubos. O 3 cubos, o 5 cubos, perdón. Pero todo es con respecto a 270. Y la otra opción vendría siendo digamos que esta, voy a dibujar una curva sencilla, la voy a escalar, la voy a desplazar hacia acá, esta silla que había puesto inicialmente quiero que sea por distribución por curva y que sea en esta curva. De igual forma aquí pues sinceramente no hice bien la silla, entonces no va a ser posible con la silla. Pero bueno, sigamos entonces con el cubo. Si hacemos el método de repetición por curva, podemos usar digamos que usamos este cubo, modificador, repetir, forma curva, y yo aquí con esta cuentagota yo elijo la curva que necesito usar como guía para la repetición. Básicamente eso es lo que va a ser una guía. Entonces fíjense cómo se distribuye la repetición a lo largo de la curva. Igual puedo aumentar la cantidad de objetos que se distribuyen en esta forma, o puedo que no quiero que sea por cantidad sino por distancia. Entonces dentro de 1 metro quiero que se distribuyan todos los objetos, o digamos dentro de 3 metros, digamos. Y ahí ustedes juegan con respecto a lo que ustedes necesiten. También podemos, aquí dentro de curva podemos darle en alineación por rotación, o sea que se vayan rotando o que se mantengan en el orden. Lo mismo, se me pasó mostrarles, ocurría con círculo, ocurre lo mismo. Nosotros podemos darle alinear rotación para que haga esto y se vaya rotando, o desactivarlo para que se mantengan en la misma orientación cada una de las figuras. Ahora si queremos hacer algo más interesante con respecto a la repetición, podemos usar repetición obsoleta. Aquí por defecto nos va a salir desplazamiento relativo. Es algo parecido a la primera opción que les había mostrado, que era desplazamiento lineal. Tenemos el ajuste ya sea por la cantidad o por la longitud.
Entonces fíjense que aquí en 17 metros alcanzo a poner 5. Pero si le doy más metros, obviamente va a alcanzar a poner más. Por ejemplo, ahí van 17. Si le pongo el doble, deberían ser entonces 10 aproximadamente, ¿cierto? 3, 5, 9. Bueno, son 9 realmente. Y tenemos desplazamiento no relativo, sino desplazamiento usando un objeto. ¿Qué ocurre aquí? Que si nosotros agregamos un objeto vacío, esto va a servir como si fuera un hilo, un controlador, por así decirlo. Entonces va a ocurrir esto. Nosotros elegimos aquí el objeto vacío. Y fíjense que si yo empiezo a escalar, todo va a ser con respecto a el controlador que yo tengo ahí. Y va a ocurrir esto. Por ejemplo, si le doy rotar, pues no sé, digamos, generar tentáculos, animatronics, cosas así. De una forma más orgánica. Entonces aquí lo estoy moviendo de manera libre, o lo muevo pero restringiendo el eje Y, o lo muevo restringiendo el eje X. Y entonces también le puedo hacer rotaciones, digamos, rotación en Y. Entonces fíjense lo que ocurre. Entonces si de pronto ustedes se quieren dedicar a la animación de personajes, esto es algo muy chévere. Obviamente que vaya de la mano con las herramientas, de animación, y los rigs, pues se les va a hacer muy bueno para poder hacer personajes animados, o algún otro objeto, digamos, que pues quieran hacer también una simulación de movimiento articulado, digamos un dron, puede ser un robot o algo parecido. Ahora con el modificador simetría o array, o mirror, es como básicamente un espejo. Lo usamos cuando queremos que la simetría de nuestro objeto se vea reflejado en otro objeto, básicamente. Entonces lo encontramos aquí en generar, en simetrizar o simetría o mirror. Nosotros elegimos el eje en el cual nosotros queremos que se haga el espejo. Fíjense que en el caso de un cono, pues el cono, si nos ubicamos en el eje X, es tanto igual como acá como acá. Entonces no tiene ninguna gracia pues hacer ningún espejo ahí. Y de hecho, si seleccionamos el eje X, pues no se va a hacer ningún espejo. Si es en el eje Y, lo mismo, es totalmente igual, idéntico. Pero con respecto al eje Z ya la cosa cambia, porque fíjense que obviamente el espejo o la simetría básicamente es como coger y voltear el cono y ponerlo encima del otro. Ok, entonces tenemos esta opción de aquí que es biseccionar, que básicamente es como sacar la intersección que se genera entre las dos figuras. Fíjense que este vendría siendo como que el pico del cono de arriba y este el pico del cono de abajo. Esta herramienta la podemos usar cuando queremos pues obviamente simetría, y sobre todo que si estamos en el modo de edición, nosotros podemos modificar. Con solo modificar uno estaríamos modificando
simultáneamente también su espejo. Fíjense, estamos modificando básicamente los dos al mismo tiempo. Lo mismo que hagamos acá se va a hacer en la parte de arriba. Noten, por ejemplo, con el caso anterior del tentáculo, la cola de dinosaurio, así como yo le veo la forma. Si le aplicamos el modificador de mirror, nosotros podemos ir básicamente conformando un modelo a través de varios modificadores. Podemos ir agregándolos. Le doy en general, en simetrizar, y fíjense lo que ocurre. Y de hecho, si yo roto aquí, también se va a rotar el otro lado también. Si yo escalo, se va a escalar de forma simétrica. Si yo muevo, se va a mover de forma simétrica también. Ahora tenemos el modificador que les voy a explicar, es de subdivisión. Entonces básicamente subdivisión es un modificador que nos sirve para suavizar el acabado de un objeto. Ese acabado puede ser de forma visual o incluso de forma intrínseca, por así decirlo, dentro de la geometría del objeto. Entonces nosotros nos vamos a modificadores, generar, y subdivisión nos encontramos aquí casi al final. Subdividir superficie se llama el modificador. Entonces cuando entramos dentro de este modificador, nosotros tenemos dos opciones. Tenemos Cat-Monclar y simple. ¿A qué se refiere esto? Con Cat-Monclar lo que ocurre es que básicamente ustedes están suavizando y deformando el objeto, pero al mismo tiempo también están haciendo eso con su geometría. Por lo tanto, esta se va a modificar y va a generar un objeto, una geometría totalmente nueva. Piensen que si yo pongo aquí 0, se ve la geometría original, el objeto original, versus lo que ocurre si voy aumentando esto aquí. ¿Sí ven? Y tenemos la otra opción que es simple. ¿Qué ocurre con simple o simple en inglés? Ocurre que ustedes están suavizando, pero de forma interna, la geometría de este objeto. Entonces digamos que si él tiene 20 loops, 20 bordes de estos 20 loops, al momento de ustedes suavizar eso, lo que va a hacer es que se van a generar muchos más. La geometría va a ser mucho más compleja. Ustedes aquí, para poder ver esto, tienen que obviamente poder entrar a forma de modo edición, perdón, para poder visualizar lo que les quiero explicar. Pero también hay una cosita que tenemos esto aquí habilitado, que se llama visualización óptima. Entonces eso nos va a impedir ver el cambio que les estoy diciendo, porque él solamente va a visualizar lo que es necesario, como por cuestiones de optimización de la RAM y todo eso, para que no trabaje forzosamente el equipo. Pero si nosotros lo desactivamos, podemos ver eso. Bueno, en este caso no lo estamos viendo por esto. Por esto de aquí, que ocurre que fíjense que esta es la original y lo que estoy viendo es nada original. Yo lo aumento 1, lo aumento 2, pero nada, no se ve nada, ¿cierto? A pesar de que ya desactivé la visualización óptima. Pero hay otra herramientica que es
son estos iconos de aquí. Estos iconos en todas las, o en casi todas las modificadores que ustedes apliquen, siempre van a estar. Fíjense, por ejemplo, que estaba anteriormente, que era simetría, aquí también está. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Por ejemplo, fíjense que si yo activo esta opción, se va a ver el cambio que les estoy diciendo. 2 o 1 o 0, que es la básica con la que viene por defecto. Al darle 1 en subdivisión simple es porque les estoy agregando más mallas, más puntos de control. Entonces puedo aumentarle o puedo disminuirle. Bueno, antes de continuar con esta parte de aquí, les quería explicar que, bueno, esto de aquí es para poder ver, poder usar los modificadores que estamos aplicando, poder aplicarlos dentro del renderizado, del procesado que se hace del modelo. Dado caso que ustedes estén aplicando todos los modificadores, pero al final van a renderizar y justamente antes de renderizar se les da por desactivar esto, no les va a salir estas modificaciones dentro del render final. O si ustedes ven que renderizaron y no se aplicaron ninguno de los modificadores, entonces revisen esto, porque puede que lo hayan tenido desactivado. Okay. Este icono de aquí, que es como un computadorcito, esto viene siendo pues para poder ver los modificadores en tiempo real aquí dentro de nuestra zona de trabajo. Fíjense que si lo desactivo, yo no puedo ver nada. Por más que yo lo esté aplicando y todo, y que al final, al momento de renderizar, fíjense que está activado y se terminen viendo al renderizar, puede ocurrir todo eso, pero que digamos que durante el tiempo real que yo esté haciendo el trabajo, pues no se va a ver porque tengo esto desactivado. Esta opción de acá es básicamente como para poder visualizar el modificador ya aplicado en modo edición. Y con este es que si lo tenemos activado, nosotros podemos tomar las mallas, las caras, todo desde la modificación final. Diferente a que si lo tenemos desactivado, tenemos el control de esas mallas, pero desde el objeto original. Fíjense la forma. Ahora bueno, continuando acá con la parte esta de acá de la subdivisión. Algo parecido con lo que ocurre con estas dos de acá, ocurre aquí. En esta primera opción que tenemos, nosotros podemos, por ejemplo, el Cat Multiplar, podemos aumentarlo y vamos a visualizarlo en el objeto que tenemos acá, ¿cierto? Y por más que yo le ponga esto acá, pero que aquí yo le ponga 0, entonces va a ocurrir que nosotros vamos a renderizar y no va a salir nada. ¿Por qué? Porque el procesador está en 0. Muy diferente a que si yo pongo esto en 0, no se ve nada, pero esto lo pongo en 4. Yo sé que al final, por más que yo no lo esté viendo aquí, él se va a procesar con esta modificación. ¿Que cuál es la modificación que estoy procesando al final? Vendría siendo esta. ¿Ok? Digamos 3. Digamos que yo quiero ponerlo en 3, como para más o menos ver cómo va a terminar. O en 2. En 2, exacto. Pero quiero que al momento de renderizar esto se vea mucho más fino, mucho más suave. Entonces por eso no lo pongo en 2, sino que lo pongo en 4. Porque yo sé que ya el producto final como tal tiene que ser el mejor. Entonces por eso lo pongo en 4. O en 3 o en 5. O en 5 ya queda un poco más pesado, la verdad. Les recomiendo no pasarse de 4 o 5. Sobre todo si su PC es de 8 GB de RAM o algo parecido. Entonces, sí, eso viene siendo pues lo que viene siendo subdivisión. Y fíjense que nosotros pues podemos apilar un modificador con otro. Esto a veces tiene repercusión en el orden en el que lo ponemos. Ya les voy a mostrar más adelante cómo puede afectar el orden de los modificadores.
Ahora chicos, quiero mostrarles los modificadores de biselar, booleanas y solidificar. Entonces, tenemos que un cubo, sí, y no queremos que se vea así totalmente cuadrado, sino que la parte de los bordes sea más suave, sin tener que modificar como tal la geometría, porque recordemos que si nos vamos a subdividir superficie, pues esto se va a modificar totalmente a otra geometría. No nos sirve esa opción, entonces más bien nos vamos a la opción de biselar, y fíjense que podemos biselar o los vértices solamente o los bordes. Podemos elegir qué tan geométrico o qué tan orgánico queremos el bisel. ¿Con qué herramienta? Con segmentos. Fíjense que ahí lo puse en 51 y se ve totalmente orgánico. Básicamente se parece una gomita el cubo. O puedo disminuirle a esto y ponerlo en 1. Se ve totalmente geométrico esta terminación. De igual forma también puedo ponerle 2, puedo ponerle 3 y puedo determinar el área, perdón, la distancia del bisel. Aquí con el 1 para que lo vean más claro. Fíjense que cada cubo de estos está midiendo 0.1 metros. Entonces si yo pongo aquí 0.1 metros, se va a hacer este recorte o este bisel a esa distancia. Muy diferente que si lo hago el doble, 0.2, va a ocupar 2 cuadritos. Perdón, 0.2. Fíjense la distancia. Igual también podemos determinar la cantidad de segmentos. Entre más segmentos, obviamente fíjense que al momento de entrar en edición, esto va a ser más complejo. Bueno, aquí no se va a ver, pero si le damos a aplicar, realmente sí se van a ver todas las mallas que se generan. En fin, de igual forma también nosotros podemos, aquí en perfiles, podemos ver, voy a quitarle esa cantidad de segmentos, vamos a ponerle 5, digamos, y en perfil nosotros podemos manejar si esos perfiles de bisel se mantienen o neutral como está viendo aquí, o se hacen hacia adentro. Fíjense, es como si el bisel fuera al revés y se aplica hacia adentro, o totalmente hacia afuera. Lo que hace es que si lo llevo hasta 1 sería pues la forma más afilada posible, o hacia adentro, la forma más afilada pero hacia adentro. Entonces eso también es algo que ustedes pueden controlar según lo que necesiten. Por ejemplo, fíjense si pongo con el 2, cómo se ve. Digamos que le pongo 20, puede ser o así o totalmente hacia afuera. Si le pongo una cantidad mayor a la distancia, se va a ver totalmente diferente. Esto es algo ya que ustedes controlan como tal, según lo que necesiten. Y si yo agrego un cilindro y este cilindro lo pongo de esta forma, y yo no, es que yo quiero una figura que tenga una perforación con este cilindro, entonces puedo usar las herramientas de booleana. Con la booleana, esta de aquí, yo puedo hacer o unión o diferencias o intersección. Entonces primero tenemos que tener seleccionado el elemento al que vamos a modificar, en este caso el cubo, y ya luego con la cuenta gota elegimos el objeto modificador, en este caso el cilindro. Y en este caso este modificador sí nos toca darle a aplicar.
Aquí antes de darle a aplicar les quiero mostrar que tenemos como unos métodos de cálculo booleánico para saber cómo se hacen las diferencias, las uniones. Pero eso es algo como más matemático y más del cálculo como tal del computador. Entonces él va a tener como diferentes métodos de calcular eso y cada uno va a ser más complejo y exacto que el otro. Entonces, entre más complejo y más exacto, va a requerir más capacidad de procesamiento del computador. Entonces podemos mantenerlo aquí como que es como lo estándar, o si tenemos una forma muy compleja, pues ya podemos irnos al método desplegable. Entonces le damos a aplicar y fíjense que la figura que obtuve tiene la perforación, sí, y además como anteriormente yo ya le había puesto un biselado, entonces cualquier otra modificación que se haga después del biselado va a quedar con el biselado también. Ahora fíjense que por ejemplo yo aquí hice este vasito a partir de un cilindro, y a ese cilindro yo en la parte de arriba le eliminé la cara de arriba, pero entonces yo quiero que ese cilindro no quede totalmente plano, porque sabemos que pues en la aplicación del diseño cualquier producto no es totalmente plano, siempre tiene un espesor o un grosor. Entonces para eso tenemos la herramienta de solidificar, perdón, ya la había agregado, voy a eliminarla. Esta es la forma primitiva, y pues con la edición de malla que le hice y el eliminé el rostro, la cara, perdón. Entonces en modificadores le doy aquí en solidificar y yo le puedo elegir el grosor que necesito. Entonces ese grosor, ese espesor que se está aplicando va a ser en todo el objeto de la parte interna. ¿Listo? Además quiero también agregarle el modificador de subdividir superficie para que me quede un poco más suave y más sea más presentable este vasito. Entonces este vasito yo también pues digamos que por ejemplo estos bordes de aquí no me gustan mucho y yo le puedo dar la opción de biselar para que la terminación sea mucho mejor. Entonces fíjense que pues por más que lo ponga pues no es como que se vea mucho, entonces realmente no, ahí sí me equivoqué, lo siento. Y más bien lo que podemos aplicar es subdividir superficie para que sea más orgánica la forma de nuestra tapa. Y de hecho en un caso práctico pues también les quiero mostrar que si digamos que quiero hacerle la perforación a la tapita, digamos que no sé, para ponerle un pitillo, podemos usar la herramienta de booleana. Digamos que todo lo hago a partir de un cubo. Esto es más pequeño. Bueno, dejémoslo grande para poder hacer la perforación bien aquí de la tapa. Perdón. Sí. Vamos a escalar esto vamos a escalar en Y y voy a irme en generar, subdividir superficie. No me sirve, no. Mentira, vamos a irnos a biselar. Esta sí, mejor. Le damos en la cantidad, más segmentos para que quede más orgánica la forma.
Podemos escalarlo en X porque quiero que sea un poquito más así, exacto. Y lo escalo en Y. Epa. Ahora sí lo voy a ubicar bien en la tapa. Que atraviese la tapa. Ahí puede ser. Entonces fíjense que tengo este objeto, agregar modificador, booleana, selecciono el cubo como agente modificador, perdón, le doy en aplicar y bueno, aquí tuve unos problemas técnicos con las mallas. Pero bueno, eso podemos ir mejorándolo en la clase para que no nos suceda esto. Pero fíjense que al fin y al cabo genera una perforación, sí, solamente que no nos quedó nada bien realmente. Vamos a eliminar mejor el proceso. Ahora sí, perdón. La cuestión aquí fue por la solidificación, por la subdivisión, perdón. También generar, subdividir superficie, sucede esto. También está subdividiendo lo que sucedió acá. Entonces no. ¿Qué podríamos hacer? Un sombreado suave tal vez. Puede ser, o simplemente nos vamos, sí, a punta de edición de malla podemos mejorar esto. Porque el pixelado no es como que ayude mucho tampoco. Más hacia afuera, más hacia adentro, no. Bueno, también podemos usar el que está en modo edición, el pixel. Y este sí nos va a ayudar más. Fíjense que queda un poco más, no queda tan recta la terminación. Entonces elimino esto. Tengo mi termo con mi tapita. Y ahora ya pasando a otros, vamos otros modificadores que vienen siendo los de deformación. Deformación vamos a ver lo que es envolver, deformación simple. Entonces, envolver básicamente se basa en tomar un objeto y envolverlo sobre otro. Entonces, puede ser ya sea que sea un objeto totalmente solidificado, digamos un rectángulo con alguna tipografía o algo, y ponerlo acá. O también podemos, o de pronto si tenemos un logotipo o algo, también podemos envolverlo. ¿Cómo? Pues agregamos en Chifa, imagen, agregamos la imagen pero como un plano ya con su malla establecida. Entonces digamos que quiero que sea esta, lo muevo en X, roto en X90. Fíjense que si entro en modo previsualización puedo ver lo me ubico bien sobre la figura donde quiero envolver el logo.
Y entonces esta figura, esta imagen a envolver, primero tengo que pasarla por subdivisión, porque tiene una malla, sí, pero esa malla es demasiado simple. Entonces al momento de deformarlo sobre la otra figura no se va a deformar correctamente. Entonces le hacemos una subdivisión con Catmull, lo llevamos hasta 2, y ahora a esta imagen le agregamos ya el modificador como tal de envolver. Tomamos como objetivo nuestro vaso. Entonces aquí podemos hacer el desplazamiento para ubicarlo bien. Entonces tenemos varios métodos para que se proyecte. Puede ser así como lo vemos acá, o el que yo más recomiendo, que sea de proyectar. Activamos la casilla negativa y el acabado va a ser mucho mejor al momento de renderizar. De igual forma también podemos, aquí en desplazamiento podemos configurar bien la distancia de separación entre la imagen envolvente y el objetivo. Obviamente si me paso de distancia, pues va a terminar desapareciendo, entrando sobre el objeto, o va a quedar muy afuera. De igual forma puedo darle escalar. Y bueno, este viene siendo pues la opción de envolver. La otra que les quiero mostrar viene siendo deformación simple. Digamos que agrego un cubo, voy a moverlo un poco hacia acá, las opciones de deformación simple hay varias. Hay por torsión, por flexionar, por afinar y por estirar. Entonces, ¿de qué sirve esto? Fíjense que si yo tengo la opción de torsión y la tengo ubicada en el eje X, va a torsionarme la figura pues con respecto al eje X. Esto depende pues más que todo el modelo a que usted le haga la torsión, cómo se va a generar. En este caso no sirve casi de nada realmente, pero por ejemplo si lo ponemos en Z, 250, él se va a generar una torsión, una pequeña torsión con respecto en el eje Z. Igual no sigue siendo muy útil, a menos que yo antes de ponerle esto entre en modo edición, clic derecho y en subdividir le ponga mucho más mallas, pongámosle 10. Me salgo de modo edición y ahora sí, deformación simple, y fíjense lo que sucede si hago la torsión en Z con 360. Va a ocurrir esto. Algo muy útil de pronto si, no sé, quieren hacer tornillería o algo parecido, o simplemente hacer cuerdas o alguna cadena o algo muy parecido. Obviamente al yo haber entrado en modo edición y haberle agregado más mallas, él va a tener como quien dice, más flexibilidad, para poder hacer las deformaciones. Entonces, por ejemplo, en flexionar va a ocurrir, este es el exacto, va a ocurrir esto. Si lo hacemos con respecto a Z, me voy a ubicar en la parte superior para que vean. Si lo hacemos la flexión con respecto a Z, ocurre esto. Bien, pongámoslo en 0. Si lo hago con respecto a X, va a ocurrir esto. Va a ocurrir esto. Igual con Y.
Tenemos la opción de afinar, que es muy parecida a la anterior, en Z o en y la de estirar. La de estirar básicamente es que en la parte central va a contraerse y en los extremos a estirarse. O si la hago negativo, sucede al revés. En el centro se estira y en los bordes se encoge. Pero, ahora van a ver esto. Digamos que, bueno, esta la elimino. Justamente sobre el mismo punto de origen donde tengo mi figura, voy a agregar una entidad vacía, una entity. Esto al final cuando vayan a renderizar no tiene ningún problema, esto no se va a ver, solamente es como un controlador. Y entonces yo selecciono tanto el entity como mi figura en deformación simple. Perdón, antes de eso me faltó subdividir, recordemos, ponerle 10 digamos, y ahora sí, tanto el entity como la figura, deformación simple, y fíjense en afinar. Bueno, aquí yo selecciono el entity vacío 01, exacto. En flexionar, perdón, esa es la que les quiero mostrar. Fíjense que yo puedo torsionar esto para poder hacer figuras curvas. En este caso se los estoy mostrando con un cubo alargado, pero digamos que puede ser también con un cilindro, hacer esto mismo también. ¿Por qué quería hacer esto? Porque obviamente, fíjense que ahorita lo cambié en Y, no está haciendo la deformación con respecto a X, sino con Y. Y esto yo quiero que sea mi agarradero para el vaso. Ahí. Entonces lo muevo en X. Lo muevo en Z. Vamos a rotarlo un poquito sobre Y. Vamos a poner aquí. Y miren lo que tengo. Aquí yo puedo darle un suavizado suave. A ver qué sucede si le ponemos una subdivisión de superficie. Fíjense cómo se ve. Los bordes se ven mucho más estético. Y listo. Así podemos hacer, digamos, un termo o cualquier otro producto donde necesitemos aplicar varios modificadores. Ya como les dije, pues los modificadores dinámicos, estos de aquí, los vamos a ver en las clases que tienen que ver con animación. Y de igual forma, pues los invito, en animación también vamos a ver este de aquí que se llama construir. También es muy divertido y muy útil para hacer animaciones. De igual forma los invito a que exploren y pues investiguen sobre otros modificadores. Fíjense que hay muchos más que se pueden usar.